Hay otro personaje, tú dijiste un personaje del Antiguo Testamento, Bueno, ese del antiguo. bueno, del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el personaje del Nuevo Testamento que tú tienes? Yo quería hablar sobre el del Antiguo Testamento. Como tú hablaste del Antiguo Testamento. El personaje del Antiguo Testamento que a mí me impacta personalmente es el de Abraham. Abraham. Abraham, primero se llamaba Abraham. Eh, Abraham, hay mucha gente que no sabe, pero Abraham es el padre de las tres religiones más grandes del mundo. O sea, tanto el cristianismo como el judaísmo como el islam lo tienen como su figura paterna, de donde sale todo. Y bueno, la Biblia lo considera el padre de la fe. Esa es una de las cosas que a mí me gusta. Una de las cosas que a mí me impresiona de la vida de Abraham, manito, es que Abraham estaba muy bien posicionado donde él vivía, donde él estaba, y Dios le dice a este hombre que salga de su tierra y de su parentela a una tierra que él le iba a mostrar. Toda la persona que está bien establecida en un lugar, que se encuentra bien, que tiene un buen sueldo, que tiene una buena familia, que tiene buena casa, que tiene buenos vehículos, o sea, está bien establecido en un lugar, no va a dejar ese lugar donde se encuentra bien, donde está su familia, donde él se siente cómodo, para ir a un lugar que él ni siquiera sabe. Pero el nivel de obediencia de Abraham a mí me llama mucho la atención y es que Abraham así mismo agarró lo que tenía ahí y agarró y salió para para la misión, si se puede decir, que Dios le había encomendado. Abraham, cuando va pasando el tiempo, una de las cosas que a mí me llama la atención es que Dios a él le hace una promesa y le dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. O sea, la bendición de Abraham en ese momento todavía sigue alcanzando a todo el mundo por medio de él. Dios le dice a Abraham que los que lo maldigan, él lo iba a bendecir. Y le dice que los que lo bendijeran, también Dios lo iba a bendecir. Esas son una de las promesas que Dios le hace a Abraham. Otra de las promesas maravillosas que Dios le hace a Abraham es que Dios en cierta ocasión, Dios lo saca de su tienda para mostrarle una visión. Y el Señor le dice, cuenta las estrellas si la puede contar. Y le dice, así mismo será tu descendencia. El detalle es que Abraham tiene una condición y es que ya él es viejo. Y no solamente él, sino que también su esposa, Sara, que también Dios le cambia el nombre, eh, tiene la limitante de que es vieja, pero que también es estéril. ¿Tú me entiendes? Es una Dos problemas situación, juntos. tiene una situación bien complicada. Pero de alguna manera, Abraham todavía sigue confiado. Llega al punto, es maravilloso, llega al punto de que tienen los dos por encima de 90 años. La posibilidad de que ellos tengan hijos es casi nula realmente. Pero todavía el padre de la fe sigue confiando y cree que todavía Dios lo puede cumplir. Esas son de las cosas que a mí me llaman profundamente la atención, cómo Abraham se mantiene firme creyéndole a Dios, aunque las condiciones que él tiene en el momento son casi imposibles de que suceda algo. O sea, las posibilidades que tenía Abraham y que tenían Sara eran casi imposibles, al punto que en cierta ocasión llegaron tres personajes, tres ángeles, y se quedaron con Abraham y le hacen la promesa o le acuerdan que ellos iban a tener un hijo. Y Sara se ríe porque ella se ríe. ¿Por qué se ríe Sara? Porque Sara entendía que no había posibilidad. Es como cuando a ti te dicen algo y tú sabes que no hay forma en esta tierra de que eso suceda. Y tú te ríes porque tú sabes que están relajando contigo. Es un chiste que tú me estás diciendo. Porque es que yo no puedo, no tengo posibilidad de tener un hijo. Y la realidad, manito, es de que a veces nosotros, mira, una de las cosas que a mí me gusta de la Biblia es que la Biblia no esconde los errores de la gente de Dios. Y Abraham cometió la equivocación, él y Sara cometieron la equivocación de que quizás como queriendo ayudar el propósito,
le entregan una sierva a Abraham para que ellos tuvieran un hijo, que quizás ellos entendían que esa era la forma que Dios iba a obrar, pero Dios no iba a obrar de esa manera. A veces nosotros en el camino de cumplir con nuestro propósito en la tierra podemos cometer equivocaciones, no podemos equivocar. Abraham se equivocó porque no era de esa manera que Dios le iba a dar descendencia. El primer hijo que tiene Abraham es un niño que le ponen por nombre Ismael. De ahí vienen los islámicos, porque Dios le prometió a ese niño que él iba a ser grande y van a venir reino de él. Es una promesa bíblica, está ahí en la Biblia, en el libro de Génesis. Y Abraham comete esa equivocación, pero no era el propósito de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Que a veces nos desesperamos, si se puede decir. Nos adelantamos, nos desesperamos. Dios tiene una palabra, Dios tiene un propósito con nosotros, pero nosotros, como no vemos que el propósito se está cumpliendo, nos adelantamos y fracasamos. Fracasamos por adelantarnos a lo que es el propósito de Dios. Vemos después, más adelante, que verdaderamente sí Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra, y a Abraham y a Sara le nace un hijo que ellos le llaman Isaac. Lo más impresionante de esta historia es que Abraham y Sara habían estado esperando esta promesa muchos años. Muchos años habían estado esperando esta promesa. Sin embargo, Dios le dice a Abraham que le sacrificara a su único hijo que él le había dado. Es por eso que Abraham es considerado el padre de la fe en nuestras religiones. Porque solamente un hombre con una fe tan grande como es Abraham, de alguna manera él sabía que Dios tenía el poder para levantar a Isaac de los muertos. No sé, como una profecía, como un tipo de lo que iba a ser Cristo. O que si no resucitaba Isaac, Dios le iba a dar descendencia a él de otra forma, de otra manera. De alguna manera el Señor lo iba a hacer. Pero que la promesa la iba a cumplir. De alguna manera su promesa la iba a cumplir. El ejemplo de Abraham para nosotros todavía el día de hoy sigue siendo impresionante. El ejemplo de fe, de que si Dios te prometió algo, a su tiempo Él lo va a cumplir, a su forma y a su manera. Nosotros no podemos buscar caminos alternos para nosotros ver la promesa de Dios en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es esperar pacientemente en el Señor, como lo dijo el salmista. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Nosotros tendemos a desesperarnos cuando no vemos los cumplimientos, cuando no vemos las cosas que el Señor dijo que iba a hacer. Nos desesperamos, fracasamos. Cuando esperamos en Dios, las cosas nos salen de una manera distinta. Por eso me llama mucho la atención Abraham, porque a pesar de todo es el primer patriarca, se puede decir así, que tiene el pueblo de Israel. Ya después de ahí viene Isaac, ya después de ahí viene Jacob. Pero a quien Dios le dio la palabra, a quien Dios le dio la promesa fue Abraham. Amén. Y dejándolo todo, se encaminó a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántas cosas tenemos que dejar nosotros para nosotros obedecer a Dios? A veces tenemos que entregar muchas cosas, tenemos que rendir muchas cosas, pero todas las cosas que nosotros dejamos para agradarle a Dios siempre van a traer su recompensa, porque yo entiendo que Dios valora ese sacrificio que nosotros hacemos, de que Dios sabe que nosotros estábamos bien en ese lugar, pero por agradarle a Él vamos a soltar lo que sea. Amén. La gente que va a agradar a Dios son gente que están dispuestas a soltar lo que sea. No tienen como esa atadura con el mundo para dejar algunas cosas, sino que están dispuestos a dejar todo por agradarle al Señor. Amén. Ahí te dejo la oportunidad para que entre con el siguiente personaje. Mira, el siguiente personaje, y lo voy a resumir, sí, del Nuevo Testamento es Pedro. Wow. Pedro, pero yo en esta ocasión no voy a hablar de lo mismo que todo el mundo habla de Pedro. La gente habla de la valentía, la gente habla de la osadía de Pedro, la gente habla de cuando Pedro caminó sobre el agua. Yo voy a hablar de el auto perdón.
Autoperdón. Autoperdón. Wow. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro le dijo al Señor que si es necesario, hasta la muerte yo te voy a seguir. Sí. Y el Señor lo mira y se ríe y le dice, Pedro, antes de que el gallo cante esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces a mí. Y yo me imagino que esto fue muy chocante para Pedro y realmente sí pasó. Eso fue una profecía que Cristo le dio a Pedro y cuando Pedro estaba en el patio siguiendo bien de cerca lo que estaba pasando con Jesús, si ustedes se fijan, el único que según el relato bíblico tuvo la valentía de quedarse en el patio Sí. cerca del maestro fue él. ¿Qué pasa? Pedro niega a Jesús las 3 veces. El gallo canta, según cómo se dan los relatos, me imagino que de ese momento, bueno, la Biblia lo dice que Pedro se llenó de amargura, pero cuando Cristo resucita, le dice que vayan y avisen a los demás que él resucitó y a Pedro. Y a Pedro. ¿Por qué el Señor hace una distinción con Pedro en específico? Porque sabía que Pedro necesitaba perdón. Pedro necesitaba escuchar que el maestro lo perdonó por esa equivocación que él cometió. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si ustedes se fijan, hay muchas personas que cometen errores, pero aún el Señor perdonándolo, ellos no se perdonan a ellos mismos. Todavía está esa culpa. Todavía tienen ese sentimiento de culpa. Y de hecho, el último mensaje que prediqué en la iglesia iba relacionado de eso, y es porque Dios me ha hablado mucho de esto. Nosotros cometemos errores en la familia, cometemos errores en nuestra relación sentimental de pareja, cometemos errores en el ministerio. Y cuando nosotros vamos delante de Dios, Dios nos perdona, pero a veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta que cuando Pedro corre con el otro discípulo a ver si realmente la tumba estaba vacía, el otro discípulo llegó primero, pero se quedó en la puerta. Y cuando Pedro llega, Pedro sigue y entra dentro de la cueva del sepulcro donde estaba. Y de ahí en adelante la historia universal de Pedro cambió porque no solo Cristo lo perdonó, sino que también él recibió el perdón y él se perdonó a él mismo. Exacto. Entonces, el mensaje que al final me gustaría dar con esto es, Jonathan, que todo el mundo en algún momento falla. Todo el mundo en algún momento mete la pata. Todo el mundo en algún momento desilusiona a alguien o desilusiona al Señor, pero inmediatamente usted va delante de Dios y se humilla y le pide perdón, entonces el Señor lo va a perdonar. Ahora lo que resta es que usted se perdone a usted mismo. Entonces, muchos de nosotros andamos con una culpa, andamos con una carga que no deberíamos tener. Porque si Dios, que es Dios Todopoderoso, dice que Él te perdona cuando tú te humillas delante de Él, ¿por qué tú no te puedes perdonar a ti mismo? Exactamente. Entonces, a veces andamos con esos bloqueos emocionales que no nos queremos perdonar a nosotros mismos, incluso no queremos intentarlo otra vez porque creemos que vamos a volver a fallar. Y eso es un error que muchos de nosotros cometemos. Hay gente que vive todavía con el pasado. Hay gente que todavía camina en el pasado. Y si de algo yo me he dado cuenta, Jonathan, es que no hay una sola persona que pueda triunfar en la vida que esté viviendo todavía con los recuerdos del pasado. Está frustrado todavía. Usted tiene que dejar el pasado en el pasado, usted tiene que vivir el presente y enfocarse en el futuro, en lo que viene. Así que yo le exhorto a todo el mundo, todo el que está viendo, escuchando este podcast, ¿verdad? Que si usted cometió alguna falta, si usted hizo algo malo, pídale perdón a Dios, pero también perdónese usted. Recibe el perdón. Recibe el perdón del Señor y siga hacia adelante, porque si ya Dios lo perdonó, usted también debe perdonarse. Y a veces yo creo que nosotros cometemos cosas que nosotros la vemos tan grandes que no creemos
que con simplemente ir a la presencia de Dios y pedir perdón ya borrón y cuenta nueva. Sin incredulidad, mi hermano, Yo de la creo gente. que Eso, sí, sí, eso exactamente. eso está acabando. Y obviamente, no es la verdad que tú cometiste una falta y tú vas delante de Dios y es cierto que Dios te perdona, pero yo creo que lo que la gente siente muchas veces es como la consecuencia de la falta que cometió, que obviamente no se puede borrar porque Dios es justo por encima de todas las cosas, es justo y obviamente tú vas a sentir la consecuencia de la falta. Esa es una de las cosas que se necesita para la restauración. Obviamente, porque si no hay una consecuencia, entonces todas las personas que cometieran una falta seguirían cometiendo falta porque no hay Así una mismo, consecuencia. así es. Gloria a Dios. Muy buena, manito. El personaje del Antiguo Testamento que a mí me encanta, del Nuevo Testamento, perdón, que a mí me encanta es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el último de los apóstoles, llamado por el Señor, que en múltiples ocasiones tuvo que defender su apostolado. Lo más impresionante es que de quien tuvo que defender su apostolado fue de personas que él personalmente fundó esas iglesias, pero que de alguna manera personas judaizantes que querían mezclar la gracia con la ley, que no hay forma de hacer eso, habían judíos que llegaban a esas iglesias donde Pablo fundaba congregaciones que venían a decir a la gente, sí, creemos en Cristo, que la salvación es por Él, pero hay que circuncidarse, hay que guardar el sábado, un montón de cosas antiguas. Entonces, muchas de esas iglesias, caían en ese error de hacer como una mezcla de la ley y la gracia. Y no solamente eso, sino poner en duda el apostolado de Pablo. Entonces Pablo tenía que ponerse los pantalones y tenía que contrarrestar a esos judíos judaizantes y defender su apostolado delante de esos hermanos, que él era el padre espiritual de ellos. Es como que el hijo le da una pela al padre. Eso no cuadra. No puede ser. Es como que el hijo reprendiendo al padre. Eso, ahora, si es de una manera justa, claro que sí, porque si se puede decir que hay rango entre los apóstoles, el líder era Pedro. Sin embargo, Pedro, por la hipocresía que estaba viviendo, el apóstol Pablo tuvo que amonestarlo. Y el apóstol Pablo era de menos rango que él. Si hay que ponerlo en rango, porque no es muy... O sea, no es muy correcto, pero el apóstol Pablo es llamado último que él y el apóstol Pedro tuvo desde el inicio del ministerio de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, dice la Escritura, una de las cosas maravillosas, el apóstol Pablo era fariseo, instruido por Gamaliel. Gamaliel, un maestro, un erudito, respetado, venerado. Ser estudiante de Gamaliel me imagino que era un privilegio en aquel entonces. Una distinción. Yo soy estudiante de Gamaliel. Pero el apóstol Pablo, una de las cosas que me gusta del apóstol Pablo es el nivel de conocimiento que tiene. Si nosotros nos fijamos, el apóstol Pablo es el hombre en la Biblia del Nuevo Testamento quien más cartas escribe, el que más contenido entrega. Se le atribuyen, la mayoría de las cartas se le atribuyen a él. ¿Por qué? Porque creo que hay un error, hermanito, creo, en muchas de nuestras congregaciones. Y es que no se fomenta la educación porque decimos, no, el Espíritu Santo me va a decir todo. Y es cierto, el Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo y es vital tener al Espíritu Santo. Pero mucha gente coge eso de excusa para no documentarse. Hasta cierto punto es mal visto cuando una persona se inscribe en un instituto bíblico para estudiar la Biblia. Porque entiende que tú estás recibiendo conocimiento humano. Eso es algo ilógico. Eso es una barra basada, se puede decir. Porque el mismo que instruyó a los maestros fue el Señor.
Entonces, no puede ser malo que yo estudie la Biblia con un maestro cuando eso es algo puesto por el Señor. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que el Señor utilizó de una manera impresionante todos los conocimientos y las habilidades que tenía Pablo para el buen funcionamiento de la obra de Dios. O sea, si yo soy un abogado y yo me arrepiento, los conocimientos de derecho que tengo no es que se van ahí a la basura, porque mucha gente dice, no, que el apóstol Pablo dijo que todo él lo tiene por basura para agradar al Señor. Pero ese mismo Pablo que dijo eso, porque es cierto, no es que porque yo estudié derecho, yo vengo a la iglesia, que yo soy de que el papaupa de la matica, y que me que hacerme el saludo porque yo estudié derecho, porque yo soy coronel de la policía, porque yo soy ministro del gobierno, a mí que dame los primeros asientos. En ese sentido, en la obra del Señor todos somos iguales, en ese sentido, pero la realidad es que el apóstol Pablo, todo el conocimiento que tenía, el Señor lo utilizó para el buen funcionamiento de su obra. El hecho de que él fue estudiante de Gamaliel le sirvió, y que era fariseo, le sirvió para él hablar contundentemente acerca de Cristo con los judíos, porque a los judíos tú no podías venirle con mareo, qué sé yo qué. Ahora, a un pueblo de por ahí que no conoce de la ley, de la Torá, bueno, él podía hablarle muy bien de Jesucristo y presentárselo como el Salvador, porque ellos no tenían esa cultura. Pero para tú hablarle a un judío y demostrarle que Jesucristo es el Mesías, obviamente tenía que ser un hombre que tuviera Torá, que tuviera Biblia, si se puede decir, necesitaba tener eso. Entonces, el hecho de que el apóstol Pablo, a pesar de también hablaba, si era judío, tenía que hablar hebreo por obligación, pero también hablaba latín y hablaba griego también, pero también era hebreo, pero también era ciudadano romano. ¿Tú me entiendes tanta capacidad de que tenía este hombre? Que al final se le convirtieron en privilegios. Exactamente. En muchas ocasiones salvó su vida por ser ciudadano romano. ¿Tú me entiendes? Porque todavía el imperio romano era el imperio romano, todo el temido imperio romano, y él era ciudadano romano, pero era también hebreo de nacimiento. ¿Tú me entiendes? Toda esa capacidad a mí me impresionan y me motivan a estudiar más la Biblia, a capacitarme, a instruirme. Otra cosa, que el apóstol Pablo tenía un oficio, él sabía hacer carpas. No sé qué tan relevante era en ese tiempo, pero parece que sí era un trabajo digno, porque él hacía carpas, porque él no quería hacerle carga a los hermanos. No era mal visto de que las iglesias lo sustentaran a él y su ministerio. Era bien visto. Incluso, no sé de qué, no me acuerdo ahora bien de qué región. Tú sabes que en Jerusalén hubo una crisis bien fuerte. En Jerusalén hubo una crisis por un mal manejo. Te voy a explicar. Cuando el Señor se va y los apóstoles comienzan a dirigir la gente que se estaban arrepintiendo, en el libro de los Hechos relata el primer problema que hubo en la iglesia primitiva, y es que los apóstoles estaban dejando de predicar la palabra por atender las cosas. Porque la gente estaba vendiendo su pertenencia y trayéndola a los pies de los apóstoles porque entendían que el Señor iba a venir pronto a buscar a su pueblo y que lo iba a redimir. Eso entendían ellos. Todavía el Señor no ha venido. Entonces, la realidad es que obviamente se tiene que acabar las provisiones y todo. Entonces, a la gente comenzó a faltarle. Entonces, ahí es que los apóstoles tienen que elegir a diácono para que se encargue de servir a la gente y que ellos se dediquen a lo que realmente el Señor lo mandó, que era al ministerio de la predicación de la palabra y a la oración. Entonces, el apóstol Pablo, un hombre tan preparado, a mí me motiva a seguirme preparando, porque Dios creo que te va a utilizar dependiendo la capacidad que tú tengas. Eso es así. Si tú no tienes capacidades, lamentablemente el Señor no puede utilizarte, porque ¿de dónde Dios va a sacar para utilizarte? No puede. ¿Cómo tú vas ahí a hablar con un ministro de la presidencia si tú no estás en ese ambiente? Ahora, la gente que están allá en ese ambiente, que son ministros, que sé yo,
que son militares que están cerca de ellos, tienen capacidad para poder llegar a ese escenario y Dios te va a utilizar de alguna manera allí. Entonces, por eso a mí me encanta la vida del apóstol Pablo, porque un hombre con tanta sabiduría, un hombre ciertamente muy espiritual, que escribió cartas sin estar en un lugar, escribió cartas estando en un calabozo, que revelaban la condición de una iglesia. Solamente un hombre que esté bien lleno del Espíritu Santo puede hacer eso. Entonces tiene el apóstol Pablo la combinación, lo que yo le llamo la combinación perfecta. Tiene letra, pero también Espíritu Santo. Amén. Es una combinación. Una dinamita. Es una dinamita. El hecho de que tú tengas conocimiento de la palabra y que esa palabra esté sazonada por el Espíritu Santo. Que no es solamente tú hablar como hablaban los fariseos, que tenían mucha Torá, pero su palabra no provocaba un impacto en el pueblo. Cuando Cristo hablaba, sí, tenía conocimiento, pero su palabra provocaba un impacto. Ese impacto que provocaba el apóstol Pablo en su ministerio es debido a que tenía el Espíritu Santo, pero también tenía conocimiento. Entonces, es válido que nos preparemos, que nos capacitemos, porque Dios de alguna manera va a utilizar toda esa capacidad para el buen funcionamiento de la iglesia y del reino del Señor. Amén. Eso es Yo así. creo que ha sido demasiado bueno este tiempo. Nos vamos a despedir en este episodio y volvemos en otra ocasión. Esto es Lo Profético. No olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que sigas recibiendo nuestro contenido. Así que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Amén. Amén.